the best part of Guyana, I think, is the people. So I would like to return to see you again. Ik fix dat ik aan de twins. But don't worry. No, I don't put time. I have no time to do. I miss you a lot. It's not necessary, really. With your company, it's more than enough. Yeah, ma. Yes. It's more than enough. Yeah. No, It's a pleasure for us. yes. Nice It was a meeting you. privilege for us. Yes, nice to meet Thank you. So I don't know, but we hope to see you again. Thank And you for we- everything. Yeah, and we will stay in contact by Yes, WhatsApp. beautiful. Yes. Thank you for everything. Okay, let's go. Ah, qué difícil salir. La verdad que sí. It's very difficult to start. And it's Sunday too. So. The first day after a few Day days resting of is very good. resting, and when we are very happy with people, it's more difficult. Yes, I know. How long did you live this close of a foot cross? Ok, vamos. Let's go. Gracias. Cross, Thank you cross. very much. All right. Bye bye. Thank you. Morning. Un nuevo día pedaleando por la región de Pervis. Hoy nos tocó despedirnos de Vilma y su familia. Eternamente agradecidos con ellos, la verdad que fue, como le dije, más un placer, un privilegio haberlos conocido. Salimos súper tarde, pero no pasa nada porque hoy tenemos un día corto. Vamos hasta Rivington, acá 30 kilómetros, para mañana ya estar bien cerquita del ferry, para asegurarnos pasar. Y bueno, como bien dice Karen, gracias Vilma, gracias. No sé qué sería este viaje sin toda esta gente tan linda. Gracias. Esta es una de las dos playas de arena que hay al sur del país, en la Villa 63. Anteriormente pasamos por la que está en Albión, hacia el norte, 44 kilómetros. Recordemos que gran parte de la costa de Guyana está compuesta por marismas, pantanos, manglares. Entonces es muy difícil ver arena como en este caso. Acá ya a poquito nos estamos alejando del mar. Estamos muy cerca del río Corantaine, que es el que separa Guyana de Surinam. De hecho, acá a un par de kilómetros está la desembocadura y se nota también en el agua porque son poco profundas, con muy poco oleaje. Y lo curioso de acá es que la línea de frontera no pasa por la mitad del río, sino que todo el río Corantaine y parte ya de lo que es la desembocadura, parte de esta zona de la costa, en el agua es Surinam, y solo la costa de aquí hacia 10-15 kilómetros es Guyana. O sea, si me voy al agua ya es Surinam.
En la mayoría de los casos en los que un río actúa como frontera natural entre dos países, el límite internacional suele ubicarse en el medio del mismo. En el caso de Guyana y Surinam, el límite está ubicado en la costa de Guyana, siendo el río Corentyne íntegramente de Surinam. Esta situación se remonta a la época en la que tanto Surinam como la entonces colonia de Berbice y otros territorios actualmente guyaneses eran colonias neerlandesas, por lo cual se había establecido ese límite para dividir dos colonias de la misma metrópoli. Años más tarde, las colonias neerlandesas al oeste del río pasaron a ser británicas y luego parte integrante del país Guyana. Ya en la época de la colonia comenzó el reclamo, que luego siguió Guyana como país independiente, para correr el límite internacional al interior del río, lo que derivó en un arbitraje internacional en el año 2007 que acabó por marcar el límite actual. De cualquier manera, aún persiste otro diferendo territorial entre ambos países en la zona del Tigri, en la frontera sur. Acá es común ver estas motitos eléctricas, chinas creo que son, está lleno, mucha gente las usa. Good afternoon. Y cuando las aceleran van bastante rápido, 30-40 km por hora. No sé qué autonomía tendrán. Pero se usa más que las bicicletas. De hecho no hemos visto gente en bicicleta. Yeah. So you're gonna take your hand like this, and the other hand like this. And so you'll go in and stand like this, and raise it up. Okay, and hit the ball. Yeah. Just hit the ball. I'm gonna try. Cricket is the second most popular game in the world. We have
football or soccer ahead of it. But here in the Caribbean, it's a big game because the Caribbean has an international team, the West Indies cricket team, that partakes in various competitions in the world. But throughout the Caribbean, especially like grounds like these, is where we play, we practice, we play for fun. Sometimes there are competition matches that are being played for trophies or money or so forth. But we play for fun, and basically that's it. Comprised of 11 players aside, each taking turns after a stipulated amount to go for. Here in Guyana es almost popular, ¿no? Yeah, here in Guyana, it's a big thing for us. It's the most popular, and we love it. We love cricket. It was a really pleasure try to hit the ball. Yeah. Thank you so much for sharing that experience with me. You're welcome. Así como llegamos a Port Riverton, fuimos a la estación de bomberos local y como sucedió cada vez que nos acercamos a una, fuimos recibidos de la mejor manera, una bienvenida increíble, así que vamos a despedirnos de Guyana como entramos, estando con nuestros amigos bomberos. Muchas gracias a todos y a cada uno de ellos. Tras un descanso dije voy a sacar una foto, solamente la cámara de fotos y el teléfono, y a caminar, y terminé jugando al cricket. La verdad que un momento muy lindo, gracias. Jugar al deporte más popular de acá, con la gente local, la verdad que no tiene precio. Quería que me quede jugar el vóley, pero no, el cuerpo no me da y ya estoy pensando mañana en el estado físico, hay que descansar. Bueno, ahora volver a la estación de bomberos. Karen, no sé si estará preocupada, sabe que en algo ando. Así que bueno, a regresar, y ya las últimas horas acá en este país que tuvimos las mejores experiencias. Yo te enseño, ya estuve aprendiendo ahí. Ya estoy llevándolo. Toda la vuelta para ver dónde dormimos. Unos genios, la verdad. No quieren que durmamos en el suelo como pensamos hacerlo. Y están ahí con la cucheta, donde queremos ubicarla, si hay mosquitos, si no hay brisa. Donde no molestemos es la respuesta siempre, pero bueno, son muy atentos acá. Pero bueno, ¿dónde decidimos entonces? ¿Adentro? Adentro porque corre aire igual y no va a haber tanto mosquito. Encima que teníamos apuro. Sí, la idea era salir temprano, estábamos justo a tiempo, lluvia un poco fuertecita. Como siempre decimos, cuando te agarra la lluvia en el camino, vaya y pase, pero salir con lluvia no está bueno, así que vamos a esperar 5 o 10 minutos, capaz que es una nube pasajera. Cuando estábamos en Georgetown era así, llovía una nube seguida.
Bueno, ahora sí. Vamos, a ver si llegamos. Si no, como le dijimos a los muchachos, nos Volvemos. van a ver volver en una hora. Thank you so much. I don't know, maybe. No. Thank you very much, guys. Have a nice day. Está concurrida la... Ocho y media de la mañana. No tenemos idea si estamos llegando bien al ferry. En realidad nadie sabe cuál es el horario hoy. Nos retrasó esta lluvia, pero bueno, vamos a probar. Son 12 kilómetros de la estación de bomberos. Cualquier cosa regresamos. Gracias nuevamente a los chicos. La verdad que los bomberos acá en Guyana se pasan, no alcanza un 10 para ellos. Anoche mudaron de su habitación todo para que nosotros estemos más tranquilos. Insistimos que dormir afuera y no. A cada momento querer ofrecernos cosas, que estemos cómodos. La verdad que nos vamos felices con ellos y con toda la gente de Guyana. Gracias a todos. Es un país que recomendamos visitar totalmente, dedicarle el tiempo. La pasajera de esta manera sí es pasajera. Ay, qué castigo. Todavía llueve. A ver. Vámonos. Un día más en Guyana me parece porque... Sí. De hecho, mientras esperábamos en la garita nos dieron otra información, así que la verdad que la única solución es ir hasta ahí y ver cómo es la historia, qué hora. Ya sabemos que hoy no lo vamos a poder tomar porque todas las versiones coinciden en que es a la mañana. Y Pero tuvimos 3 horas en las garitas esas. Se llovió todo. llovió lo que... Bueno, empezó la temporada de lluvia oficialmente, me parece. Vamos a ir a averiguar a ver bien cómo es la historia y ahí veremos qué hacer.
Llegamos a la oficina de migraciones y también a la taquilla de los pasajes para el ferry. Ya había salido el único que hay, porque en realidad es así, de 6:30 a 8:30 es que se hace todo el trámite y recién 10:30 es que sale el único ferry hacia Surinam. Pero bueno, fuimos afortunados, la verdad que acá los agentes muy amables consultaron y resulta que había mucha gente del lado de Surinam, muchos autos, y el ferry necesariamente tiene que regresar a Surinam. Entonces ahora vamos a subir nosotros con las bicicletas y creo que un par de personas nada más acompañando a la tripulación. Así que fuimos demasiado afortunados, si no tendríamos que esperar acá, bueno, dormir y recién mañana a las 6:30 hacer todo el tramiterío. Tuvimos suerte, la lluvia nos asustó, pero finalmente hoy mismo vamos a estar cruzando y pedaleando ya por Surinam. Ya hicimos la entrada, creo que fuimos los últimos del día porque ya se está yendo todo el personal a guardar pasaportes. La entrada, todo el mundo tiene que pagar esto, $25 o 25 euros para entrar. Es para todo el mundo, es como un permiso de turismo y hay ciertos países a los cuales le piden ya sí visa. Nosotros, por ser argentinos, estamos exentos. Y después, bueno, todos estos formularios que son las copias. Y una cosita interesante, esto lo agarró Cruz, no nos lo dieron. Si nos agarra malaria, gratis el testeo y el tratamiento. No es poca cosa. Que no nos agarre igual, por favor. Nuevas rutas, pedaleando ahora las de Surinam, país número 22. Así es. Y de hecho, ahora, no por primera vez, pero una de las pocas veces en las cuales el reloj de mi odómetro va a estar bien de alguna manera, porque nunca le cambié la hora argentina. Es decir, hubieron veces que tuvimos 5 horas de diferencia y yo seguía teniendo la de Argentina. Y bueno, ahora estamos en el mismo uso horario, lo vamos a estar por bastante tiempo, creo que todo lo que resta de este año. Por eso es que acá la estamos cambiando. Y bueno, ya que nombra Guyana, agradecer infinitamente a toda su gente. La verdad que justo nos agarramos el pianito. Agradecerles, la verdad que la pasamos súper bien. De las 4 semanas que nos dieron al entrar, bueno, estuvimos 3. Creo que por la dimensión del país está bastante bien. De hecho podríamos haber estado 4 también, pero bueno, queríamos seguir avanzando. La verdad que siempre creemos que dentro de las posibilidades que da un país con respecto al tiempo de estadía y demás, hay que aprovechar lo que se pueda para conocer más, porque la verdad que pasar a las apuradas por ahí hace que uno no conozca lo suficiente. Obviamente siempre va a haber mucho más para
para conocer, siempre quedan cosas, como nos dijo Vilma, van a venir a... Están comiendo los mosquitos. Acá también Como nos dijo Vilma, van a venir ahora una vez al año, entonces recorren más. Y la verdad que ojalá, uno nunca sabe. Pero de nuevo, muchas gracias. Un país hermoso, diverso, con gente magnífica. Y ahora un nuevo país por delante, a ver qué tantas similitudes y o diferencias tiene con el vecino Guyana.